Bueno, en esta presentación vamos a hablar sobre los trastornos psicomotores más representativos, más habituales, ¿vale? Que se pueden encontrar o que nos podemos encontrar en general en la población infantil y en particular en el ámbito educativo. Y también vamos a ver de manera básica algunos cuáles son los principales o algunos de los temas representativos, escalas, test o baterías que van a servir para la evaluación del desarrollo psicomotor. Veremos que hay algunas baterías que son más genéricas y que miden diferentes aspectos relacionados con el desarrollo psicomotor, y hay otras que son más concretas y específicas para determinados elementos relacionados con la motricidad, con el desarrollo motor o psicomotor. ¿De acuerdo? Bueno, pues comenzamos con la primera diapositiva. Vamos a ver. Bien. Bueno, en primer lugar vamos a ver algunos conceptos previos que son importantes conocer, bueno, pues para saber diferenciar un poco entre términos que a veces se utilizan de forma similar o semejante, pero que no son exactamente lo mismo, ¿vale? Bueno, cuando hablamos de trastorno, ¿vale? o de síndrome, estamos hablando de un conjunto de síntomas, es decir, un trastorno o un síndrome aglutina un conjunto de síntomas, ¿vale? Para los que en principio no hay una causa única identificada, sino que puede haber múltiples causas. ¿De acuerdo? Pues ya veremos incluso que algunos trastornos pues forman parte de cuadros nosológicos o patológicos, ¿vale? Que pueden ser comunes a diferentes patologías, ¿vale? A diferentes trastornos psicomotores, bueno, pues de los más habituales. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablamos de trastorno o desorden, pues en realidad lo que se está hablando es de una agrupación, ¿vale? Una agrupación de patologías o de síntomas, ¿vale? Que en definitiva se deben a una convención. Una convención es un acuerdo, ¿vale? Incluso el umbral que se elige para determinar el carácter patológico de un trastorno, es decir, dónde está el límite entre lo que se considera normal y lo que se considera patológico, pues también depende muchas veces de convenciones o acuerdos, ¿vale? Y siempre hay un margen de error. De hecho, precisamente es aquí donde nos encontramos muchas veces la dificultad, ¿no? La complicación a la hora de diagnosticar determinados trastornos es precisamente dónde está el límite, ¿vale? Entre el desarrollo psicomotor normal, ¿vale? O que se considera normalizado o estándar, y un fenómeno que se puede considerar como patológico, ¿vale? Es decir, hay veces que el desarrollo psicomotor no es exactamente igual y sigue exactamente los mismos patrones o con exactitud se producen los mismos intervalos de tiempo, sino que siempre hay pequeñas desviaciones, ¿vale? Y lo dificultoso es precisamente discernir cuándo esa desviación pues entraría dentro de la normalidad y cuándo esa desviación pues ya se puede empezar a considerar como algo patológico o fuera de lo normal, ¿vale? Entonces, como hemos dicho, el trastorno es un conjunto de síntomas, y los síntomas pues son precisamente esos índices o bien subjetivos o bien objetivos, ¿vale? Pues que identifican una enfermedad o un trastorno, ¿vale? Pues lo subjetivo es, por ejemplo, cuando uno se encuentra bueno, pues no se encuentra bien y va al médico y el médico le pregunta qué es lo que siente, ¿no? Y dice, bueno, pues siento malestar corporal, siento determinadas cosas, y luego está el criterio más objetivo, que es el del profesional, en este caso, que es el médico, ¿no? Que lo que hace es interpretar esos signos más subjetivos y pues ya hace un diagnóstico mucho más objetivo basado en el conocimiento profesional, ¿vale? Y luego está el concepto de semiología, ¿vale? Que también, o más conocido como sintomatología, ¿vale? Que sería el conjunto de síntomas de una enfermedad, de una patología o de un trastorno, ¿vale? Es decir, un trastorno precisamente no está fundamentado en un solo síntoma, sino que está precisamente fundamentado en toda una sintomatología o conjunto de síntomas, ¿de acuerdo? Bueno, en relación
concretamente ya a lo que es la noción de trastorno psicomotor. Bueno, pues aquí tenemos la definición de este autor, ¿vale? Que está citado en el trabajo de Alvarez de 2017, y nos habla de que se trata de un conjunto de elementos de la acción que se define como el ajuste de los medios a un objetivo. Es decir, el trastorno psicomotor implica siempre desajustes en el acto motor, ¿vale? Y el acto motor con una determinada intencionalidad, que es precisamente lo que se refiere el objetivo, es decir, en este caso el ajuste de los medios motores a un determinado objetivo, ¿vale? Por lo tanto, el trastorno psicomotor se va a manifestar siempre en la forma en la que el sujeto realiza una determinada acción en relación con el otro o con otro objeto. Es decir, vamos a identificar normalmente que existen trastornos psicomotores cuando veamos determinados desajustes en las acciones que desarrollan las personas, en este caso los niños. Normalmente los trastornos psicomotores pues implican una problemática en el desarrollo neurológico, ¿vale? Y esta problemática pues muchas veces influye o afecta, ¿vale? Concretamente a la dimensión perceptiva sensoriomotriz, es decir, tiene afectación sobre los órganos de los sentidos, ¿vale? Cómo sentimos las cosas, cómo percibimos, cómo recibimos, recepcionamos los diferentes estímulos del entorno, ¿vale? Y cómo eso influye, ¿vale? En la percepción que tenemos de esos estímulos, es decir, en la integración que hace el cerebro de esos estímulos y convirtiéndolos en una determinada percepción visual, táctil, auditiva o lo que sea, ¿no? Y cómo afecta ese tipo de percepciones erróneas a las acciones motrices, ¿no? A cómo influye en lo motriz, que en definitiva es precisamente pues, esa interacción, ¿vale? De nuestro cuerpo o esa adaptación de nuestro cuerpo y de sus movimientos al entorno en función de lo que se recibe de ese entorno, que son precisamente esas sensaciones, esos estímulos y la integración o como si dijéramos, la comprensión que hacemos de esos estímulos en base a la percepción, ¿vale? Entonces los trastornos sensoriomotrices que afectan a diferentes funciones, ¿vale? De exploración y de la acción, ¿vale? Pues son concretamente lo que se conoce como trastornos psicomotores, ¿vale? ¿Cuáles son las características de estos trastornos psicomotores, ¿vale? Pues precisamente que afectan a aspectos perceptivos, que afectan a su vez esos aspectos perceptivos, pues van a provocar una afectación de cómo nos relacionamos con el entorno, de las acciones que realizamos sobre el entorno, sobre el medio físico, y también van a provocar afectaciones en la capacidad de comunicación, ¿vale? Fundamentalmente la capacidad de comunicación no verbal. Ya sabemos nuestro cuerpo, ¿vale? Y cómo utilizamos nuestro cuerpo y cómo utilizamos la motricidad en función de la consecución de unos determinados objetivos, pues va a servir también como elemento comunicativo, ¿vale? No verbal con ese entorno, con otras personas, ¿de acuerdo? Se suelen manifestar mediante signos neurológicos leves, ¿vale? Es decir, que suele haber una disfunción, ¿vale? No siempre, pero a veces hay una pequeña disfunción cerebral en alguna de las partes del cerebro, directamente, sobre todo aquellas que están relacionadas con lo motriz, ¿vale? Y luego, pues normalmente también otra de las características de los trastornos psicomotores, ¿vale? Hemos visto que tiene una afectación sobre lo directamente motriz, sobre lo puramente o más relacionado con lo cognitivo, y luego también tienen una relación con las emociones, ¿vale? Con la parte más emocional de la persona, ¿vale? Es decir, normalmente este tipo de trastornos psicomotores suelen derivar en problemáticas de tipo emocional, por las problemáticas que pueden derivarse a través de estos trastornos psicomotores, pues en cuestiones educativas, en cuestiones de relaciones sociales con sus iguales, y a veces incluso puede llegar a derivar en trastornos psiquiátricos, ¿vale? Puede ser ansiedad, puede ser estrés, puede ser depresión u otro tipo de trastornos psiquiátricos, ¿vale? Es decir, en definitiva, esto lo que plantea es la cuestión de lo que se conoce como comorbilidad, ¿vale?
que en definitiva es la asociación de diferentes patologías, ¿vale?, dentro de un mismo trastorno. Patologías que en principio, patologías o entidades mórbidas que en principio pueden ser independientes, son independientes la una de la otra, ¿vale? Y es decir, que son patologías que pueden existir de forma independiente fuera de ese trastorno, pero que concretamente dentro de un trastorno psicomotor, pues como si dijéramos, se aglutinan y conforman un conjunto complejo, ¿vale?, de síntomas y de sintomatología, pues que hacen aún más dificultoso el tratamiento de estos trastornos psicomotores, ¿vale?